Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos, Dios les bendiga. Domingo ya 28 de febrero estamos terminando el mes y hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. El mensaje de hoy se titula Cuando hablamos sin conocer a Dios. Quiero que me acompañe al libro de Job y esta es una de las historias más interesantes de la Biblia. En el capítulo 48, versículo 5, Job termina casi este libro diciendo las siguientes palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Antes que nada quiero que sepamos que la vida de Job es un ejemplo para cualquiera de nosotros en el caminar cristiano, ya que todas las cosas que le sucedieron en un mismo día no se le desea a nadie. Para que usted pueda entender esto, vamos al primer capítulo de Job y en el versículo 13 dice lo siguiente: Job tuvo una prueba difícil para cualquier ser humano en la tierra, pero mire lo que dice la palabra en el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el mayor, y un gran viento sopló del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que a Job le haya pasado todo esto en un mismo día? Y no solo eso, en el capítulo 2, versículo 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Todo lo que usted escuchó, Dios le dio permiso a Satanás para que hiciera con Job lo que quisiera. Por lo tanto, Job en un mismo día se quedó sin criados, se quedó sin pastores y ovejas, se quedó sin camellos y se quedó sin hijos. Literalmente, Job estaba arruinado económicamente, moralmente, físicamente, porque en el último versículo que leímos vimos cómo el diablo hizo que le saliera una sarna maligna y lo llenó de esa sarna. Pero sin embargo, con todo esto, Job dijo en el versículo 21 del capítulo 1, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, tenemos que saber cuáles eran los atributos de Job según Dios, no según el hombre. Vaya al capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Observe, este versículo nos dice que Job era un hombre que conocía a Dios, que no pecaba, era un hombre íntegro. Pero con todo esto, él asimismo se consideraba que no conocía a Dios, ya que en el primer versículo que leímos,
Job expresó: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿por qué Job dijo esto? Y yo creo que en el proceso de la enfermedad, que duró muchos días, Job se hizo muchas preguntas. Y entre esas preguntas que cualquiera se hubiera hecho, miren, Dios tiene que confrontar a Job, porque Dios comenzó a hablar, llegaron sus 3 amigos, se sentaron, y usted lo puede leer en todo el libro de Job. Los 3 mejores amigos de Job llegaron a cuestionarlo, y uno decía: Job, arrepiéntete, quizás has pecado, por algo te vino este castigo, algo hiciste mal, no eres tan bueno como creías, ¿y dónde está tu Dios? Y comenzaron a bombardear la mente, la fe, el temor de Job hacia Dios, de tal manera que en algunos capítulos Job comienza a hacerse preguntas, comienza a dudar de qué es lo que había hecho mal. Y vamos a ir al capítulo 38. Dios lo deja que hable, deja a los amigos de Job que hablen, y en el capítulo 38 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, dice Dios, y tú me contestarás. Observe cómo se le apareció Dios a Job en un torbellino, y eso era símbolo de poder, ya que yo le pregunto, ¿quién no le teme a un torbellino? Es de verdad, ver un torbellino, un tornado da miedo. Pues Dios se le aparece en un torbellino a Job como símbolo de su poder. Le dice: ¿quién eres tú, Job, que oscureces el consejo con palabras torpes? Y entonces en el versículo 4 comienza el interrogatorio de Dios hacia Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Mire qué pregunta. Dios le está diciendo a Job: ¿dónde estabas cuando yo hice la creación misma? Y esta comprende los cielos, el firmamento, las estrellas, las galaxias, el universo. ¿Dónde estabas tú, Job?, le dice Dios, cuando yo hice eso, porque Job ya había cuestionado a Dios, ahora Dios estaba cuestionando a Job. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Dios le pregunta: ¿sabes tú cuánto mide la tierra y quién ordenó las medidas? Luego le dice: ¿tú sabes quién encerró con puertas al mar y les puso límites? ¿Quién ordenó? Verso 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su falda oscuridad. Le pregunto acerca de las nubes. Mire, si usted ha viajado alguna vez en avión, de verdad es impresionante si ha observado cómo cuando el avión va por encima de las nubes, qué belleza, es un espectáculo tremendo poder verlas. La Biblia dice que cuando Jesús fue llevado al cielo fue a través de una nube, y también dice que Él volverá en las nubes por su iglesia. Dios le hace una serie de preguntas que nadie podría contestar, ya que superan nuestra inteligencia. Mire, no tenemos el tiempo para analizar versículo por versículo, pero siga conmigo nada más. Y luego le dice: y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, hablando del mar, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Si usted ha ido al mar, que creo que sí, usted ve cómo vienen las olas, ¡wow!, y después llegan hasta la orilla y ya llega una agüita tranquila y se vuelve a ir para atrás. Ese es el límite que Dios le puso al mar. Pero usted puede en casa leer los demás versículos, porque hasta el capítulo 40 Dios sigue cuestionando a Job y le dice: ¿dónde estabas tú? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Mira qué preguntas le hace Dios. ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? Dios tiene control de cada detalle de la creación, los meses en que los animales iban a estar
encinta, y todas esas cosas Dios le empieza a preguntar a Job. Pero llegamos al capítulo 40. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Dios le está preguntando a Job: ¿es de sabios contender con el todopoderoso? Y Job no sabe qué contestar. Tanto es que se considera vil y que se taparía la boca. Entonces respondió Job a Dios y dijo: he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿No creen ustedes que muchas veces cuestionamos a Dios por las cosas desagradables que nos pasan en la vida? ¿Quién no lo ha hecho? O por aquellas cosas que no logramos entender y que nos causan mucho dolor. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Como seres humanos queremos evitar el dolor a toda costa, pero desafortunadamente el dolor es parte de nuestro crecimiento, es parte de la vida, no lo podemos evitar. A ninguno de nosotros le gustaría estar en el lugar de Job. Sin embargo, debemos saber que Dios no hace nada sin un propósito, aunque a nosotros nos parezca doloroso por la situación en la que estamos pasando. Usted imagínese qué dolor para Job. Yo creo que no le importó tanto perder a los criados, a los camellos, a las ovejas, como haber perdido a sus hijos. Si algo le duele a un hombre es perder a sus hijos. Por esto mismo, Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y en el capítulo 42, mire, en el capítulo 42 ahora vamos a ver a Job hablando de diferente manera. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Mire qué palabras de Job. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ya no era el mismo Job de capítulos anteriores. Ahora Job había vivido una experiencia con Dios. Al verlo en el torbellino, al Dios cuestionarlo, él se dio cuenta que su mente era tan pequeña y sus razonamientos no tenían validez para lo que Dios quería hacer con él. Con todo lo que habló Dios con Job, Job estaba arrepentido y convencido de quién era Dios ahora. Tenía un nuevo entendimiento del Dios en el que no solo había creído, sino que ahora lo conocía cara a cara. En el versículo 3 dice Job del capítulo 42: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Y esto es lo que a nosotros nos pasa muchas veces. Hablamos lo que no entendemos. Es por esto que cuando estemos pasando por alguna situación difícil, la pregunta que le debemos hacer al Señor no es por qué nos está pasando, sino para qué nos está pasando. Porque Él tiene un propósito. ¿Qué es lo que Él quiere enseñarnos o mostrarnos con tal o cual situación? Quizás usted está pasando por la enfermedad o tiene algún pariente, algún familiar, alguien no tiene empleo, alguien está tomando decisiones cruciales para su vida y entonces usted quiere saber por qué, pero realmente lo que nos interesa es para qué Dios está permitiendo ese desierto, ese momento de angustia, ese momento de desesperación, donde nosotros debemos estar seguros de que conocemos al Dios Todopoderoso en el que hemos creído, no solo como lo conocía Job de oídas. Usted no debe de tener una fe solamente que oye, y la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que conocer a Dios a través de su palabra, no por lo que los otros nos digan, no por la fe y las experiencias de otros, sino que tenemos que vivir nuestras propias experiencias. Job es solo un ejemplo de lo que Dios puede permitir o de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. A Dios no le importa si nosotros vamos a sufrir o si nosotros vamos a llorar por el proceso en el que Él nos va a meter. La Biblia dice que somos como el oro, que tiene que ser refinado, tiene que ser purificado, y el oro es metido en el fuego.
Cuando nosotros somos metidos al fuego, cuando viene la prueba de fuego, es ahí cuando Dios va a quitar las impurezas. Es ahí donde lo peor de nosotros va a ser quitado para que solo permanezca lo puro, lo santo, lo agradable a Dios. Entonces, si de todos modos, mire, al final de la historia, nosotros sabemos que se va a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, que no debemos olvidar que no fue lo que Jesús les enseñó a sus discípulos cuando ellos le dijeron que los enseñara a orar. Y la oración del Padre nuestro dice: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero se nos olvida que Él es el Dios y Él es el que manda. Que si bien es cierto somos sus hijos y Él es nuestro Padre, pero no olvidemos que el Padre es el que manda y el Hijo es el que obedece. Y mire lo que dice la historia. Dice Job: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Porque realmente la palabra de Dios nos dice en Jeremías y en Isaías que cuanto más altos están los cielos de la tierra, así están más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. A veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero no necesitamos entenderlas, solo necesitamos aceptarlas y declarar que Dios tiene un propósito en medio de todo lo que esté pasando. Hoy en día estamos algunos cayendo en la desesperación, otros cayendo en el desasosiego, en la inquietud, algunos están dudando de su fe, algunos han negado la fe, otros se han apartado, pero nosotros tenemos que estar seguros que el Dios en el que hemos creído, en el que hemos puesto nuestra confianza, tiene un propósito. Dios tiene un propósito para cada cosa, para cada vida, un propósito para cada familia. Dios no hace nada al azar. Todo lo que está sucediendo, Dios lo dijo en su palabra. No nos debería de caer de sorpresa. Las cosas, yo les digo bíblicamente, van a empeorar, pero no nos debe de preocupar porque nuestra ciudadanía, nuestra estancia en esta tierra es pasajera. Bendito Dios porque Él tiene un lugar preparado para nosotros en el mundo espiritual. Nosotros, recuerde, los seres humanos somos su espíritu, que tenemos un alma y que habitamos en un cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Por eso lo más importante es que nuestro espíritu y nuestra alma estén confiados en el Señor. Por eso David podía decir en el libro de los Salmos: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Ve, nosotros tenemos que saber entonces cómo hablar acerca de Dios. Cuando hablemos, que seamos como lo que dice la palabra, que hablemos la palabra de Dios, que hablemos con entendimiento, con sabiduría. La palabra misma nos enseña que el hombre comerá del fruto de su boca. Hay poder en lo que nosotros decimos. Y si nosotros declaramos la palabra de Dios, Job no tenía todo el conocimiento que nosotros tenemos. Job no tenía una Biblia. Ahora nosotros tenemos una Biblia. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cómo hablar acerca de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Aquí está. Yo puedo ver el carácter de Dios en su palabra, los atributos de Dios en su palabra, su amor, su esencia. Mire, Dios no da amor, Él es amor. Y si Él es amor, Dios nos ama. Y por cuanto nos ama, Él amaba a Job. Y aun cuando permitió que el diablo hiciera tantas cosas en contra de Job, solo una cosa no le permitió: no lo toques a él, dijo. Toca su cuerpo, pero no toques su alma ni su espíritu. Esos son míos, dijo el Señor. Así que podrá pasar lo que sea, podrá nuestra carne deshacerse, como dice el apóstol Pablo, que este cuerpo terrenal cada día va muriendo, y es cierto, cada día vamos envejeciendo, pero nuestro ser espiritual debe ir renaciendo más y más en el Señor, porque ese es el que va a resucitar, ese es el que va al cielo, ese es el que le pertenece a Dios. Aleluya.
Yo creo que esta mañana Dios está enseñándonos algo. Debemos conocer a Dios así como Job lo vio cara a cara. En medio de esa peor circunstancia, Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y lo que anhelamos nosotros algún día es cerrar nuestros ojos y abrirlos en la eternidad. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. Y el anhelo de mi corazón es que usted entienda que pase lo que pase, esté sucediendo lo que esté sucediendo, usted y yo tenemos que confiar en el Señor. Él tiene un propósito. Él nos los va a mostrar. Si nosotros le preguntamos, la palabra dice en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Si usted quiere respuestas, clame al Señor. No se ponga a cuestionar, no se ponga a preguntar. Doble sus rodillas y pregúntele a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué tú me estás enseñando? A través de la enfermedad, de la aflicción, de la desesperación, es cuando Dios quiere mostrarnos su poder, su gloria, su fidelidad. Y Él quiere ver de nosotros también que seamos fieles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra. Y te ruego, Señor, que tu palabra, así como tú lo has dicho, no volverá a ti vacía, sino que dará fruto. Que quien la oiga, Señor, sea fortalecido en su espíritu y en su alma. Y que su cuerpo, Señor, sea restaurado, así como fue restaurada la vida de Job. Al final, dice tu palabra en el libro de Job, que tú le diste, Señor, más hijos y aún multiplicaste y triplicaste sus bienes materiales por cuanto Él fue fiel. Señor, gracias. Nosotros no te buscamos por lo que tú nos das, sino por quien tú eres para nosotros. Eres nuestro Salvador y nuestro Redentor. Bendice a cada familia. Levanta al enfermo, sánalo, Señor. Ayuda al que no tiene. Provéele, Señor, de trabajo al que necesite y al que esté pasando por algún desierto, que recuerde que ahí habrá nube y maná y habrá alimento. Y lo más importante, tu presencia irá delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Y como siempre, agradecemos su fidelidad a través del diezmo y la ofrenda, que como creyentes participamos en la obra del Señor. Dios va a bendecirle y lo ha hecho y nos ha bendecido a nosotros grandemente. Pero recuerde que como iglesia nosotros tenemos que darle al Señor lo que es del Señor. Dios le bendiga, cuídese mucho. Hasta luego.